Buenas tardes, mi nombre es Javier Pérez. Le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes para dar a conocer el gran poder de Jesucristo manifestado en mi propia vida. Yo nací en un hogar humilde y numeroso, en un hogar donde había problemas, en un hogar, como en todos, a la edad de 8 años, óigalo bien, abandoné a mis padres y quizás usted se está preguntando, a esa edad, ¿qué es lo que pasa por esas mentes? Salí de mi casa a dormir en carros abandonados, en lotes baldíos y demás. Me reunía con niños de esa edad y pues algunos de 15 años en adelante o más chicos. Éramos como 10 los que nos empezábamos a conocer y platicábamos cada uno de nosotros, algunos que sus padres les abandonaban, les pegaban o les hacían cosas indebidas. En mi caso, que yo abandoné a mis padres. Es muy importante, padre, madre, que vas a escuchar y ver este video, que tomes en cuenta la relación que puedas tener con tu familia. Empezamos a fumar cigarrillos, empezamos a robar, a arrebatar bolsas a las damas, a robar bicicletas, partes de automóviles, y así sucesivamente empezamos a llevar una vida fuera de la voluntad de Dios. Ya con una edad más grande empezamos a anhelar más robos, más situaciones más difíciles. Ya me robaba los autos completos. Yo aprendí a abrir los autos, echar a andar los carros con las famosas ganzúas, y se me facilitó y empezamos a llevar una vida fuera de la voluntad de Dios. Estamos hablando en los años 80, ya en unos 18 años, 15, 18 años, la policía ya nos estaba buscando, ya traían fotografías porque nos detuvieron unas 20 veces, fuimos detenidos y llevados al reclusorio Oriente. Cuando llegamos al reclusorio Oriente, ahí veíamos que nos separaban y nos contaban que en ese tiempo ya estaban los presos que estaban en Lecumberri, y pues se nos hacía fácil hacer cosas indebidas. Llegando ahí, los custodios se enteraban de que íbamos 20 ingresos a ese penal, situaciones muy difíciles, salíamos, entrábamos, y me acuerdo que cuando como 15 veces aproximadamente saliendo de ese penal, salía yo y salía descalzo y caminaba a la villa para dar gracias para que me había sacado del penal. Eso era lo que tenía que hacer. Entonces volvíamos otra vez a entrar, pero en aquel tiempo estaba la policía de la DIP con el señor Durazo Moreno. Nos torturaban. ¿En qué consistía la tortura? Es una tortura que jamás se la desea uno al enemigo. Nos desnudaban, nos ponían como momias y nos sumergían en el agua de cabeza. Al momento que estábamos tocando el agua, en ocasiones era una situación muy difícil porque estaba conectada a la electricidad y empezamos a gritar. Yo por primera vez empecé a clamar el nombre de Dios y le decía: Diosito, perdóname, Diosito, ayúdame. Realmente no sentíamos pues más que clamar a Dios, pero en nuestro lenguaje en aquel tiempo. Y era interesante, hoy lo puedo comentar, de que nos hablaban de un Dios, pero uno hacía lo que quería. Y resulta que cuando investigaron que yo ya había entrado 20 ingresos a este penal, pues no les estoy presumiendo, simplemente estoy diciendo lo que pasó en mi vida. Nuestros amigos me echaban la culpa a mí de que yo me robaba los autos porque yo manejaba las ganzúas. Y cada que nos torturaban, esa tortura de la pozoleada, es muy difícil de olvidarla, de aquellos años. Ya han pasado muchos años. Y después surgía el tehuacán por la nariz, la misma posición como momia, y agitaban el tehuacán y
nos metían por la nariz en la presión, gritábamos muy fuerte, ahí era una situación muy difícil, pero gracias a esas torturas, óyelo bien, gracias a esas torturas empecé a clamar a Dios. Pues como nunca fui a la escuela de la vida fue la que me fue forjando. Secuestros, asalto a Conazupo, asalto a ferrocarriles, desarmábamos a los policías y situaciones difíciles. Consumíamos todas las drogas que hubo en los 80s, desde marihuana, cocaína, heroína, que era muy difícil de poderla conseguir en ese tiempo, pero se conseguía. Y yo tenía que estar bien activo. La marihuana me hacía sentir superior a otros. Y realmente era una situación muy difícil, porque ya cuando me dieron la sentencia de 20 años, yo dije, pues ya aquí voy a llevar unos años más en este lugar. Empezábamos a vender la droga. Óyelo bien, la droga no la metía yo al penal. La droga me la proporcionaban los custodios. Llegaban a la celda y me decían, aquí está una caja con la mercancía y tienes que venderla. Y yo le decía, yo no quiero problemas. Dice, los problemas ya los tienes porque vienes delito federal. Empezamos a vender la droga, empezamos a fumarla. Yo allí en mi celda tenía todo tipo de drogas. Teníamos jeringas, teníamos corcholatas y tantas cosas que se usaban. Y para amarrarse la vena, el brazo y empezar a inyectarse. Entonces empecé a drogarme muy fuerte ahí. Ahí yo, pues todas las drogas, hacía una combinación, hacía una bomba y ya quedaba yo bien tirado ahí en la celda, drogado y todo. Cuando me dieron la sentencia de 20 años, yo empecé a reclamarle a Dios y empezaba con esa situación de decir, Diosito, Diosito, sácame de aquí. Y ya empezamos a vender la droga, llegaban a comprar la droga ahí a la celda, vendíamos kilos, no se estaba... Cuando vendíamos un cigarrillo era porque aquella persona no tenía dinero, pero ya empezaban a pedir por kilo. Y yo empezaba a tener una situación muy difícil ahí adentro. Me respetaban porque estaba con la seguridad de los custodios. Y resulta, llegó una persona con una Biblia a hablarme de Cristo. Yo me burlaba tremendamente de él, lo insultaba, lo maldecía, le golpeaba. Y déjame decirte que yo me sentía superior, pero me llamó la atención algo de este siervo de Dios, porque él no me decía nada, nunca me dijo una grosería, nunca me regresó un golpe, y me decía que Cristo me amaba. Al parecer este varón era alguno de los de Caro Quintero, no estoy muy seguro en esa situación, pero él iba por 40 años, por delito federal, y me empezó a hablar de Cristo. Yo le decía al custodio que retirara a esta persona porque no consumía. El custodio me decía, él tiene opción de estar aquí. Entonces me ponía nervioso y para poderle decir que se fuera de mi celda, le decía, tráeme una Biblia de papel cebolla. Él pues iba bien emocionado, le veía en su rostro que decía, sí, te voy a traer la Biblia de papel cebolla. Me llevaba 2 Biblias y resulta que al tener la Biblia en mi poder, yo arrancaba la hoja de la Biblia y le ponía marihuana y empezaba a fumar. Y empezaba a fumar. Yo lo hacía para que este cristiano se retirara y ya no me estuviera hablando de Cristo, porque yo le decía que yo era Dios. Y una ocasión me dicen, Cristo te hace libre. Y le digo, hipócrita, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, yo por mis hechos, pero aquí conocí a Cristo. No le dije nada y empezó a llevarme Biblias. A él no le importaba que yo hiciera mal uso de la Biblia. Y realmente sucedió lo que tenía que suceder. Una ocasión, ya estando bien drogado, bien dopado, pues yo dije, voy a estar 20 años aquí. Empezaba yo a idear cosas malas, pero yo no podía salir de mi celda. Entonces, una ocasión, yo decía, si este Dios que hablan estos hipócritas de la Biblia me saca de aquí, yo me voy a portar bien. Y esa era mentira, porque el ser humano tiende a decir me voy a portar bien cuando está en situaciones difíciles como la mía. Empecé a drogarme, empecé a gatear ahí en la celda y me paré
para inyectarme. Me inyecté, me quedé sentado en la cama de piedra y yo dije, si este Dios que ellos hablan me saca de aquí, yo me voy a portar bien. Pero yo ya estaba diciendo cosas torpes, y resulta que me paré y caí postrado tremendamente. Cuando intenté levantarme, no pude levantarme. Por primera vez en mi vida escuché 3 veces esta frase: toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios. Cuando escuché la primera vez, mi cuerpo se sacudió tremendamente, y al terminar la tercera vez de toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios, yo ya estaba cuerdo. Ya se me había pasado la sustancia de la droga. Y yo dije, ¿qué está pasando? Caí otra vez postrado y ya no me pude levantar. Y vi algo sobrenatural en mi celda. Llegó un resplandor tremendamente. Yo te lo pude descifrar como si hubieran puesto una lámpara grande y una luz tremendamente. Ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar como niño chiquito, y empecé a decir, perdóname por haber ofendido a esta mujer, a esta persona, perdóname por haber robado este auto, por haber maltratado a ciertas personas. Y lloré y lloré. Déjame decirte que no tomé el tiempo, pero mínimo 3 horas estuve postrado. Al terminar esa situación que te estoy comentando, me levanté, pero sentí una paz que jamás la había sentido. Y para corroborar, ¿verdad?, yo decía, necesito una bomba. Me empecé a arrancar la hoja de la Biblia de papel cebolla, le puse marihuana, y cuando prendí el cigarrillo me dio náuseas y empecé a decir, esto no le gusta a Dios. Aventé por allá el cigarrillo de marihuana y dije, no, esto no es normal. Empecé a cargar la jeringa y empecé a amarrarme el brazo, y cuando yo puse la jeringa en la vena para pincharme, como decíamos, sucedió algo sobrenatural, porque se desvació la jeringa y yo decía, estoy bien nervioso, yo necesito una bomba. Empecé a mezclar cosas tremendamente, que teníamos ácidos y demás. Ya no pude hacer nada más. Y de momento empecé a recoger la droga y la empecé a aventar por el caño. Cuando yo aventé toda la droga por el caño, un custodio me vio y empezó a decirme cosas feas, no la puedo mencionar. Y yo dije, ya bailé, como que reaccioné, dije, ya bailé aquí. Y empezaron a gritar, las llaves, ábranla aquí rápido. Se acercaron 3 custodios, 2 de ellos me agarraron y uno de ellos me empezó a golpear. Y yo dije, ya bailé, me van a matar. Y empezaron a decir cosas blasfemias en contra de mi persona. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer mentalmente? Llegó el 4º custodio y dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, jefe, ya tiró la mercancía. El 4º custodio, yo vi que empezó a revisar la celda y vio un Nuevo Testamento. Lo agarró y le dicen, suéltenlo. Dice, ¿por qué, jefe? Dice, este ya es aleluya. Y yo por dentro, yo paso de ser aleluya. Este hombre le dio la orden y me soltaron. Dice, ya puede salir a patio. Yo estaba bien pálido, déjame decirte, bien espantado, no te puedo descifrar. Y fui a buscar al cristiano que me estaba compartiendo. Pero este hombre ya venía a buscarme a mí. Él me vio bien espantado y dice, ¿qué te pasó? Y me dijo, ¿tiraste la droga, verdad? Le digo, sí. Dice, amén. Le digo, ¿qué amén y qué amén? Dice, híncate. Le digo, ¿qué me vas a hacer? La verdad, me hinqué y vi que él me puso las manos en mi cabeza, y yo burlándome de él mentalmente. Cuando él puso su mano en mi cabeza, sentí un calor tremendamente, que empecé a llorar también. Empecé a llorar y empezó él a orar por mí.